bendiga. Saludo cristiano en el nombre de Jesús. Una cordial bienvenida a su programa Descanso para tu alma. Soy tu pastor y amigo Eduardo David Taborda. Y como siempre, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, para que le des like y compartas esta enseñanza con muchas otras personas, porque sabemos que será de gran bendición. Así que bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Qué bueno poder estar acá, estar dispuestos para recibir la palabra, para comer la palabra, para aprovecharla, porque la palabra de Dios alimenta el alma, alimenta el ser. Y este es nuestro propósito y nuestro deseo con este programa, que esta palabra llegue no solamente a muchas personas, sino que llegue a lo más profundo de tu corazón, que llegue a lo más profundo de tu vida, de tu intelecto. Alimente tu alma y puedas crecer espiritualmente y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos crecer, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Así que si estas cosas están en nosotros, dice el apóstol Pedro, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Él. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro deseo con este programa, que todos podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Una sana doctrina, una enseñanza limpia en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos limpia, nos transforma y nos llena de gozo y de alegría. En el día de hoy, gloria al Señor Jesús, quiero hablar entonces acerca de el nuevo nacimiento. Y surge una pregunta: ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Seguramente usted se ha hecho esa pregunta, o alguien le ha hecho esa pregunta a usted. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y quisiera en esta hora poder analizar la palabra y llegar a esa conclusión. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos inspire la palabra, que nos ayude, que nos enseñe conforme a su propósito, que nos enseñe conforme a su voluntad, que nos enseñe conforme a su verdad. Dios del cielo, te damos gracias, Jesús, por permitirnos estar acá, por todas estas personas que están frente a su pantalla en esta hora, dispuestos para recibir esta palabra, para comer esta palabra que nos limpia, que nos edifica, que nos exhorta, que nos consuela, que nos alimenta, que nos transforma. Ayúdanos, Señor, danos una palabra de vida para cada uno de ellos, una sana doctrina, Cristo Jesús. Tú nos puedes dar la gracia, la inspiración, la revelación, y tú puedes ungir los oídos de cada una de estas personas, poniendo espíritu de humildad para poder comer esta palabra conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Alabanzas al nombre de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Bueno, quisiera entonces comenzar a entablar esa pregunta. ¿Y qué es nacer de nuevo? Tendríamos que pensar y analizar primero no solamente qué es nacer de nuevo, sino por qué hay que nacer de nuevo. ¿De dónde surge esa necesidad? ¿Por qué la Biblia nos exige a los seres humanos que tenemos que nacer de nuevo? Bueno, si nosotros miramos entonces la historia bíblica, la Biblia nos enseña y nos dice que Dios hizo a los hombres buenos. Dios nos hizo al hombre malo. No lo hizo para el pecado, mucho menos para la condenación, nada de esas cosas. Dios hizo al hombre bueno.
Pero también nos enseña la palabra y nos dice la palabra que el ser humano buscó sus propias perversidades. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en un estado de inocencia, en un estado de pureza. Amén. Pero el ser humano conoció el pecado, conoció la maldad y le dio la espalda a Dios y entonces se apartó por su camino. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que Dios hizo al hombre bueno, pero él buscó sus propias perversidades. Pero Dios creó al hombre y lo declaró su hijo. Dios le dijo al hombre: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Una de las bendiciones más grandes que el ser humano recibió de parte de Dios fue esa identidad de ser hecho hijo de Dios. Pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre le dio la espalda a Dios, porque entre otras cosas, ¿qué es el pecado? El pecado es el desconocimiento de Dios. El pecado es el desconocimiento de la verdad. El pecado es el desconocimiento de la palabra de Dios. El pecado es darle la espalda a Dios, no creer en Él, no seguirlo, no creerle. Y el pecado es no obedecer a Dios. Si Dios dice algo, hay que hacerlo. Y si el hombre no lo hace, entonces es pecado. Tanto que la Biblia dice que si alguno sabe qué es lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Dice la palabra: aprender a hacer el bien, dejar de hacer el mal. Pero Dios le dio al ser humano algo que se llama libre albedrío. Amén. Le dio libre albedrío. La capacidad y la posibilidad de tomar una decisión. Pero recuerde que para uno poder tomar una decisión, tienen que haber dos o más opciones. Si no hay sino una sola opción, yo no puedo tomar una decisión. Estoy obligado a seguir por ahí porque no tengo sino una opción. Pero cuando tengo dos o tres o cuatro o más opciones, entonces ahí es donde el ser humano puede entrar a decidir y puede entrar a definir entonces cuál es el camino a seguir y qué es lo que quiere hacer. Dios le mostró al ser humano el bien, le mostró el mal, amén, y le puso un árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que el bien y el mal solamente lo conocerían aquellos que comieran de ese árbol. Adán solamente había conocido el bien. Dios le había hablado del mal y le había dicho que la única manera de conocer el mal era comiendo de ese árbol. Sin embargo, Dios le dijo: no comas de ese árbol, no comas para que no mueras. Porque si tú conoces el bien y el mal, entonces es porque has decidido el mal. Y si decides el mal, entonces te vas a morir. El asunto es que cuando Dios creó al hombre, no solamente lo creó bueno, sino que lo creó en un estado de inmortalidad. Dios no creó al hombre para que él muera. Dios lo creó para que viviera para siempre y que estuviera en su presencia y se gozara de este mundo, se gozara de esta vida y se gozara de la presencia de Dios y de todas las cosas buenas que Dios había creado. Dios le había dado al hombre autoridad sobre toda la creación. Pero cuando el hombre comió del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, entonces desobedeció a Dios, porque Dios le había dicho que no comiera. Y el precio de ese pecado, de esa desobediencia, porque el pecado original no es, como dicen muchas otras personas, que es un pecado de origen o que fue un pecado sexual o ese tipo de cosas. Eso no tiene nada que ver, porque antes Dios creó
a la mujer, la sacó de la costilla del hombre, se la entregó al hombre, los unió, los bendijo y les dijo que procrearan. ¿Y cómo iban a procrear? Pues con una relación sexual. Dios mismo los mandó a tener sexo. De manera que el pecado no fue un pecado de origen o un pecado sexual. El pecado se inició, fue en la desobediencia. Bueno, y hubo otras cosas. Hubo avaricia, hubo, ¿cierto? El deseo de experimentar nuevas cosas, conocer otras cosas, le dio la espalda a Dios y el hombre desobedeció a Dios. Cuando el hombre entonces come del fruto y desobedece a Dios y peca, entonces conoce el mal. El mal lo lleva a sentirse avergonzado por su propia desnudez y se esconde de la presencia de Dios y huye de la presencia de Dios. Cuando el ser humano entonces peca, pierde automáticamente su inmortalidad. Porque Dios le había dicho, no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol te vas a morir. Literal, el día que comas de ese árbol te vas a morir. El ser humano pecó, comió del árbol, desobedeció a Dios, le dio la espalda a Dios, tuvo en poco su mandamiento, su palabra, su ordenanza, su presencia, su soberanía. Tuvo en poco una cantidad de cosas y entonces fue y comió del árbol y perdió una de las cosas más grandiosas y más gloriosas que Dios le había dado al ser humano, que era su condición de ser hijo de Dios y su estado de inmortalidad. Perdió su relación con Dios, perdió la bendición de Dios, perdió las promesas de Dios, perdió la presencia de Dios. Una cantidad de cosas se perdieron allá en el huerto. También se perdió la inocencia. El ser humano ya no era inocente. Cuando el ser humano peca, entonces se convierte en un esclavo del pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Quiere decir que el pecado ató al hombre, lo esclavizó, lo encadenó, lo encarceló y lo condenó. El pecado fue el que condenó al hombre. Entonces se levantó ese juicio de parte de Dios y Dios hace un juicio contra la serpiente, que fue la que incitó a la mujer a pecar. Vino el juicio de Dios contra la mujer, vino el juicio de Dios contra el hombre y vino el juicio de Dios contra la creación. Porque en el momento en que el hombre peca, todas las cosas quedaron encerradas bajo pecado. El hombre entonces queda atado al pecado, queda encadenado al pecado y no se puede librar de él. ¿Por qué? Porque el pecado se convierte en una ley que controla la vida, que controla la conciencia, que controla el alma, que controla el cuerpo, que controla el razonamiento. El hombre, cuando está practicando el pecado, parece que perdiera el razonamiento, parece que perdiera el control, no tiene control de sí, sino que es llevado cautivo por su pecado y no puede escapar. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre buscó sus propias perversidades. Cada cual se apartó por su camino. Todos, dice la Biblia, todos se descarriaron como ovejas. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano. No hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. La Biblia dice que todos los seres humanos, excepto Jesucristo, pecaron.
todos, todos. Póngale el nombre que quiera, sea Moisés, sea Elías, sea Pablo, sea Pedro, sea Daniel, sea José, sea David, el que sea, Abraham, todos están bajo pecado y todos, absolutamente todos, pecaron. Y al pecar quedamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, entonces Dios no se conforma a ver o al ver al ser humano perdido, porque Dios ama al ser humano. ¿Por qué nos ama tanto? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que el amor de Dios para con nosotros es grande. Dios le dijo al profeta: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Pero Dios había establecido que la paga del pecado era la muerte, ¿cierto? ¿Y por qué la muerte? Porque ese es el precio que se le paga a Dios por causa del pecado. No hay otra forma de pagarle a Dios esa culpa. No hay otra forma de cuadrar con Dios sino a través de la muerte. Ahora, estamos hablando entonces de por qué debemos nacer de nuevo. Resulta que Dios no se conforma a la muerte del hombre. Dios no se conforma a la condenación del hombre, sino que Dios quiere salvar al hombre. Quiere salvar a ese hombre. Entonces Dios, cuando crea al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso lo está hablando el Señor cuando creó al ser humano. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios en ese verso si todavía no había creado al hombre? Dios está hablando de una manera profética con aquellos que habrían de creer a su palabra, con aquellos que habrían de ser salvos, con aquellos que habrían de llevar su palabra y llevar el ministerio de la reconciliación con su iglesia. Porque es la iglesia la que está llevando al ser humano ¿a dónde? A recuperar la imagen de Dios, a recuperar la relación con Dios, a recuperar el estado original que Dios le había dado al hombre y la condición original que Dios le había dado al hombre. ¿Cuál era esa condición original? Primero, ser su hijo. Segundo, tener la vida eterna. Tercero, estar en paz con Dios. Cuarto, tener comunión con Dios. Y quinto, poder vivir con Dios en el cielo y en su gloria. Porque Dios creó al hombre fue para eso. Dios creó al hombre para llevarlo a su gloria, para llevarlo a su presencia. Amén. Dice la Biblia: para gloria mía los he creado y los hice. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Dios no se conforma a la perdición del ser humano, sino que Dios idea un plan para salvar al hombre. Y es tan sabio Dios, tan grande Dios, que dice la Biblia que ese plan Dios lo trazó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear el cielo y la tierra, desde antes de crear el universo, desde antes de crear al hombre. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, pero ya tenía dispuesto un plan y un propósito para salvarlo. ¿Por qué? Podemos decir que por amor. Por amor. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te he prolongado mi misericordia. ¿Por qué nos ha amado Dios? Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios, dice la Biblia, que se hizo hombre. Dios no envió a otro. Dios se manifestó en carne, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como el Hijo de Dios. Tomó forma humana y vino para salvarnos a nosotros.
¿Y cómo podía Dios salvar al hombre si la paga del pecado es la muerte? Entonces Dios se hizo hombre porque estando en su condición de gloria, Dios no podía morir. Y haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, podía morir por nosotros. Pero la única manera que ese sacrificio fuera valedero, la única manera en que ese sacrificio pudiese cumplir su propósito, es que tenía que morir alguien que fuera 100% inocente, 100% limpio, 100% puro. Cristo Jesús se hizo hombre y fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. No se halló maldad en Jesucristo. No se halló pecado en Jesucristo. No se halló mentira en Jesucristo. No se halló falsedad en Jesucristo. Genuino, puro, perfecto y santo, el justo por los pecadores. Y entonces Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para morir en lugar nuestro, no por culpa nuestra, porque Cristo no murió por nuestra culpa. Él murió fue por nuestra causa, porque Él quiso hacerlo. Nadie lo obligó, nadie lo envió. La Biblia dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se sujetó a sí mismo, muriendo y sufriendo muerte y muerte de cruz. A Él nadie lo obligó. El Señor Jesucristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne, independientemente de que los escritores bíblicos lo llamen el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, que nosotros entendamos que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que Él vino aquí voluntariamente, no obligado, porque Él le dijo a Isaías, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Él escogió un siervo, o sea, Cristo, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién? El siervo que Él escogió. O sea, que Dios se escogió a sí mismo. Eso es lo que le dice Pablo a los filipenses, amén, sino que Él se humilló a sí mismo, amén, se despojó a sí mismo, se hizo obediente a sí mismo y tomó forma de siervo, sufriendo muerte y muerte de cruz. Así que Él nos amó a nosotros voluntariamente, vino y murió en lugar nuestro. ¿Para qué? Para pagar el precio del pecado que el ser humano había cometido. Tú cometiste pecado, yo he cometido pecado. Todos los hombres estamos encerrados bajo pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos entonces la carta a los romanos, en el capítulo número 6, mire lo que dice la Biblia. Es una pregunta que los romanos le están haciendo al apóstol Pablo, que si podían entonces pecar y abundar en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde. Porque el apóstol Pablo venía diciéndoles a ellos que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Jesús. Y entonces ellos preguntan, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice el apóstol, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo está usando un término que dice, los que hemos muerto al pecado. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, en lugar nuestro, para pagar el precio del pecado
nuestro, ¿cierto? Entonces ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que morir al pecado para no vivir más en el pecado y para que el sacrificio de Cristo Jesús sea efectivo en nosotros. Porque así sea que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, si nosotros seguimos viviendo en pecado, moriremos en pecado. Y ese no fue el propósito del Señor. Ahora, cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, Dios le mostró el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y le dijo que no comiera de él, porque el día que comiese de ese árbol iba a morir. Pero Dios plantó un segundo árbol en el Edén, que era el árbol de la vida. Y el que comiera del árbol de la vida, entonces viviría para siempre. Si comías de un árbol, te morías. Si comías del otro, ibas a vivir. El ser humano comió de aquel árbol que le quitó la vida y no comió del árbol que podía darle la vida. Ahora, Cristo Jesús es el árbol de la vida. Cristo Jesús es la fuente de vida. Y el que come de Cristo Jesús vivirá para siempre. Amén. Y nosotros tenemos la oportunidad de comer de ese fruto de la vida que es Cristo Jesús. Pero para nosotros comer del fruto de la vida, tenemos que morirnos. Tenemos que morirnos al pecado. Amén. Tenemos que morirnos al pecado. Sigue diciendo la palabra, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces mire que Pablo inicia diciendo que los que hemos muerto al pecado, o está hablando de los que hemos muerto al pecado, está hablando del hecho de morir a una condición, y es a una condición pecaminosa. Porque mientras tú permanezcas en tu vida, el pecado no te va a soltar. La Biblia dice que el pecado se ha enseñoreado de nosotros. Es nuestro gobernante, es nuestro dictador, es nuestro controlador, es nuestro manipulador, es nuestro destructor. El pecado nos está matando y nos está destruyendo. Entonces Pablo dice, los que hemos muerto al pecado. Pero ahora, entonces, el texto está diciendo, gloria al nombre del Señor Jesús, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí ya el apóstol está hablando de una nueva vida, de una nueva forma de vida, de un nuevo estilo de vida, de un estilo de vida, de una forma de vida que ya no tiene que ver con el pecado, que ya no tiene que ver con la desobediencia a Dios y con las consecuencias del pecado. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Si tú quieres comer de ese árbol de la vida, que es Jesucristo, entonces tienes que morirte para el mundo y tienes que morirte para el pecado y tienes que nacer, amén, para Cristo Jesús. Tienes que nacer para Dios. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento entonces es un cambio profundo, primero, en la manera de pensar. Segundo, en la manera de vivir. Tercero, en la manera de ser. Cuarto, en la manera de actuar. Quinto, en la manera de vivir. Ya nosotros nos alejamos
y nos apartamos de lo que es pecado. Y dedicamos nuestra vida a la búsqueda continua de Dios, de su persona, de su presencia y de su gloria. Ahora, la Biblia dice entonces que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, cuando somos bautizados, porque cuando uno se entrega al cristianismo, entonces lo primero que debe hacer es arrepentirse de su pecado, pedirle a Dios perdón por su pecado. Segundo, debe apartarse del pecado y creer a la verdad, creer a la verdad. En tercer lugar, entonces, debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo para poder recibir el perdón del pecado. Porque según la Biblia no basta solo con arrepentirse, hay que convertirse, creer a la palabra y hay que ser bautizado. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Quiere decir que Dios enlazó y ató el perdón de los pecados, lo condicionó al bautismo, porque ser bautizados significa ser sepultados en agua, morir para el mundo, y cuando salimos del agua uno respira y es una nueva criatura, ya apartado del pecado. A eso es lo que se refiere el texto. Porque si fuimos plantados, o sea, sepultados, amén, juntamente con Cristo, porque Cristo fue sepultado, amén, pero Él resucitó al tercer día. Dice, con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Cristo Jesús resucitó, amén, de entre los muertos, entonces nosotros también resucitamos después de ser bautizados, resucitamos en Cristo Jesús siendo nuevas criaturas. El Señor Jesucristo dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu, entonces no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer del agua es entonces el bautismo, y nacer del Espíritu es nacer por la palabra, porque la palabra de Dios es Espíritu, y es tener un cambio profundo en la manera de pensar, en la manera de ser, amén, en la manera de vivir. Gloria al nombre de Jesús, lo que les decía hace un instante. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que esa relación que tenías con el pecado, una relación de esclavitud, de cadena, de prisión, de cárcel, de dominio, para que esa relación que tenías con el pecado, entonces esa relación sea destruida y tú puedas ser libre y puedas tener una experiencia profunda con la verdad de Dios. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de la esclavitud de la ignorancia, libres de la esclavitud del pecado. Y entonces nosotros podemos definir y podemos decidir nuevamente, bajo nuestro libre albedrío, seguir a Cristo, buscar al Señor Jesús, conocerlo, amarlo, servirle, esperar en Él la vida eterna. Y entonces la Biblia dice: y el que creyere en Él recibirá el perdón de sus pecados y heredará la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, que los hombres despreciaron, desecharon al Señor. Pero los que hemos conocido a Cristo Jesús, entonces hemos crucificado nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, nuestros deseos, malos deseos, pues, y los hemos crucificado juntamente con Cristo.
y hemos sido sepultados en la semejanza de la sepultura de Cristo, para que también seamos semejantes en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuál es la única manera de liberarte del pecado? ¿Cómo puedes tú romper una ley, una cadena tan fuerte, una atadura tan grande? ¿Cómo puedes escapar de una prisión de máxima seguridad? La única manera de salir de esa prisión es muerto. Mientras estés vivo, no podrás salir de esa prisión. Pero no que tengas que morir biológicamente, sino que es morir al pecado. Y si tú mueres al pecado y naces para Cristo Jesús, entonces serás una nueva criatura. Y el Señor extenderá su mano, y te sacará y te librará de la atadura del pecado. Dice la Biblia que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Porque en cuanto murió, dice el verso 10, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es el nuevo nacimiento, mi hermano. Eso es el nuevo nacimiento, mi amigo. Morir para el mundo, cortar con esa relación que hay con el pecado y esa relación con el mundo, y ahora nacer para Cristo, conectarte para Cristo, atarte para Cristo. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo dice que él ha crucificado juntamente con Cristo al viejo hombre. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice entonces el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros: iras, contiendas, celos, disensiones, herejías, orgías, mentiras. Porque si hacemos morir todas esas cosas, entonces contra nosotros ya no habrá ley. Y cuando nacemos de nuevo, entonces comienza en nosotros a producirse el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. El gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Tener la capacidad y el poder para decirle no al pecado, para decirle no al mundo, recibir a Cristo Jesús en el corazón y tener una transformación interna profunda, pero una transformación que brote a nuestro exterior y que también produzca un fruto. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y entonces ese fruto será en la vida del ser humano algo glorioso, algo maravilloso, y será evidente a todas las gentes. Los primeros que van a evidenciar ese cambio en tu vida, bueno, el primero que va a evidenciar ese cambio en tu vida serás tú mismo. Tú mismo te vas a sorprender y vas a entender el cambio tan grande que ha habido delante de ti, en tu corazón, en lo profundo de tu ser, cómo cambia tu manera de pensar, de vivir, de ser, de hacer, de actuar, tu actitud, tu reacción, tu comportamiento. Cambian tus propósitos, tus deseos, tus anhelos, tus prioridades. Y las personas más cercanas a ti también van a evidenciar ese cambio. Tu familia, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus vecinos, tus compañeros, tus amigos. El mundo entero será testigo de la transformación tan grande en el corazón tuyo, en tu manera de ser. Y nuestro Señor Jesucristo te va a recibir, te va a bendecir de una manera muy, muy especial.
¿Y por qué hay que nacer de nuevo? Hay que nacer de nuevo para poder heredar la vida eterna, para poder comer del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Hay que nacer de nuevo para no morir más. Y si tú vas a los muertos biológicamente, no te preocupes, porque el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes, alabanzas, para vivir con Él por toda la eternidad. Tenemos una promesa de salvación de parte de nuestro Dios. Pero esa promesa se cumple en nuestra vida. Es en la medida que nosotros creemos a su palabra, que le buscamos y que nacemos de nuevo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Mis amados hermanos y amigos, muchas gracias por estar allí con nosotros siempre, por ver esta enseñanza hasta el final. Compártela con todos tus conocidos, con todos tus amigos, para que esta palabra corra, sea glorificada. La Biblia dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. A través de estos medios virtuales podemos llegar hasta los más confines, rincones del mundo. Podemos llegar hasta gente que de manera presencial no podríamos nunca alcanzar. Dale like, suscríbete, compártelo con muchas otras personas, porque estamos seguros de que esta palabra será poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.